Bienvenidos a La Trama del Saber, el canal donde la historia se desvela y los secretos de la realeza son desenterrados. Prepárense bien, porque hoy vamos a sumergirnos en la figura monumental de María Teresa de Austria, la emperatriz que salvó un imperio. Antes de adentrarnos en este relato que les revelará cómo la única mujer en gobernar los vastos dominios de los Habsburgos transformó una monarquía al borde de la fragmentación, por favor, suscríbanse al canal para no perderse nada de nuestras historias. Déjenos un buen me gusta si este viaje al pasado les cautiva. Activen la campanita para que les avise de cada nuevo video. Y claro, cuéntenos en los comentarios desde dónde nos acompañan en esta aventura del saber. Su apoyo es fundamental para que sigamos arrojando luz sobre estas voces olvidadas del pasado. María Teresa de Austria, 1717-1780, ocupa un lugar único en la historia europea, al ser la única mujer en gobernar los dominios de los Habsburgos y la última soberana de la Casa de Habsburgo. Su reinado, que se extendió por 40 años, desde 1740 hasta su muerte en 1780, la vio ostentar múltiples e importantes títulos, incluyendo el de arquiduquesa de Austria, reina de Hungría y reina de Bohemia, entre otros. Su ascenso al poder no fue un simple traspaso de mando, marcó el inicio de un período de intensas reformas y conflictos, pero, paradójicamente, también de gran prosperidad para la monarquía Habsburgo, una era de transformación que pondría a prueba su inquebrantable voluntad. La ascensión de María Teresa de Austria al trono fue, desde sus inicios, un desafío monumental. Su padre, Carlos VI de Habsburgo, había previsto esta situación y había promulgado la pragmática sanción, un edicto destinado a garantizar que su hija pudiera heredar la totalidad de los dominios de los Habsburgos, asegurando la continuidad de la dinastía en ausencia de un heredero varón. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de su padre por asegurar la sucesión, muchos estados europeos cuestionaron la legitimidad de María Teresa de Austria como mujer en el trono imperial, viendo en su ascensión una oportunidad para desmembrar las ricas posesiones de los Habsburgos y debilitar su poder, un preludio a un conflicto inminente. Este cuestionamiento de su legitimidad como soberana mujer rápidamente se transformó en un conflicto armado a gran escala, conocido como la Guerra de Sucesión Austríaca, que estalló en 1740, justo después de la muerte de su padre. La contienda fue una prueba de fuego para María Teresa de Austria, quien se vio obligada a defender su derecho a gobernar contra una coalición de potencias europeas que buscaban aprovechar la situación para expandir sus propios territorios a expensas de la monarquía Habsburgo. Fue un periodo de intensa lucha y diplomacia, donde la joven soberana tuvo que demostrar su valía en el campo de batalla y en la mesa de negociaciones, enfrentando una presión inmensa desde el primer día de su reinado. A pesar de los enormes desafíos que enfrentó en la Guerra de Sucesión Austríaca, María Teresa de Austria demostró una resiliencia y una determinación extraordinarias. Aunque sufrió una pérdida significativa al ceder la rica provincia de Silesia a la Prusia de Federico II, quien se convertiría en su arquirrival a lo largo de su vida, logró defender la mayor parte de sus vastos territorios. Esta capacidad para preservar la integridad territorial de sus dominios, a pesar de la agresividad de sus oponentes, fue un testimonio de su liderazgo y su habilidad para consolidar su poder en medio de la adversidad, estableciendo su autoridad de manera incuestionable. Una vez finalizada la Guerra de Sucesión Austríaca,
María Teresa de Austria no se conformó con la mera defensa de sus dominios. Reconociendo las debilidades expuestas durante el conflicto, la emperatriz inició un vasto y ambicioso programa de reformas, con el objetivo primordial de fortalecer el Estado Habsburgo y modernizarlo en 1900. En todas sus facetas. Este programa, a menudo implementado con la ayuda de sus ministros de confianza, fue fundamental para transformar una monarquía tradicional en una potencia europea más eficiente y centralizada, sentando las bases para una era de prosperidad y consolidación interna, a pesar de las presiones externas. Entre las reformas más destacadas de María Teresa de Austria se encuentran sus profundas transformaciones militares. Consciente de que la supervivencia de su imperio dependía de un ejército fuerte y competitivo, se dedicó a modernizar las fuerzas armadas. Construyó nuevas academias militares, donde se formaba a los futuros oficiales con las tácticas más avanzadas de la época, y aumentó significativamente el número de soldados para poder competir de igual a igual con potencias emergentes como la Prusia de Federico II. Estas reformas militares fueron cruciales para asegurar la defensa de sus dominios y proyectar la fuerza de los Habsburgos en el escenario europeo. Las reformas administrativas de María Teresa de Austria fueron igualmente ambiciosas y sentaron las bases de un Estado más eficiente. La emperatriz trabajó para centralizar la administración de sus diversos dominios, que hasta entonces habían funcionado con cierto grado de autonomía, creando un Consejo de Estado y estableciendo una burocracia más eficiente. Este proceso no solo buscaba optimizar la gestión de los recursos, sino también reducir el poder de los nobles locales, quienes tradicionalmente habían ejercido una gran influencia en sus territorios, consolidando así la autoridad del monarca sobre todo el imperio, un paso crucial hacia el absolutismo ilustrado. María Teresa de Austria también mostró una profunda convicción en el poder de la educación, implementando importantes reformas en este ámbito. Fundó y reformó diversas universidades, como la Universidad de Innsbruck y la Academia Teresiana en Viena, promoviendo un enfoque más moderno en la enseñanza. Además, impulsó la educación primaria, creyendo que la formación de los ciudadanos era fundamental para el servicio al Estado y para el progreso general de la sociedad. Incluso fundó la primera facultad de medicina en Viena, un testimonio de su visión progresista y su creencia en la importancia de la ciencia para el bienestar de su pueblo. Las reformas económicas y fiscales de María Teresa de Austria complementaron sus esfuerzos por modernizar el Estado. Ella y sus ministros trabajaron para mejorar la recolección de impuestos, haciendo el sistema más justo y eficiente para asegurar una base financiera sólida para el imperio. También promovió activamente el comercio y la industria, introduciendo políticas mercantilistas destinadas a aumentar la riqueza del Estado y fomentar el crecimiento económico dentro de sus dominios. Estas medidas, junto con las reformas militares, administrativas y educativas, consolidaron el poder de la monarquía Habsburgo y la transformaron en una potencia europea formidable, un logro que sus pinturas a óleo, aunque majestuosas, apenas pueden abarcar en su totalidad. La victoria en la Guerra de Sucesión Austríaca, aunque costosa, sirvió como un catalizador para las ambiciosas reformas de María Teresa de Austria. La emperatriz, con una visión clara de las debilidades estructurales de su monarquía, se embarcó en un vasto programa de modernización que abarcó todos los aspectos del Estado Habsburgo. Su objetivo principal era fortalecer el imperio para poder competir de igual a igual con potencias emergentes como Prusia, que había demostrado ser un formidable adversario durante la guerra.
Este periodo de reformas no solo consolidaría su poder, sino que también sentaría las bases para la transformación de Austria en un Estado moderno y centralizado, un legado duradero de su reinado. En el ámbito militar, María Teresa de Austria implementó cambios profundos para modernizar el ejército de los Habsburgos. Reconoció que la antigua estructura no era suficiente para enfrentar las nuevas realidades de la guerra europea. Así, se dedicó a construir nuevas academias militares, donde se formaba a los futuros oficiales con las tácticas y estrategias más avanzadas de la época. Además, aumentó significativamente el número de soldados en sus filas, con el fin de tener una fuerza capaz de competir eficazmente con las potencias rivales, especialmente con la Prusia de Federico II. Estas reformas fueron cruciales para la defensa y la proyección del poder de su monarquía, a menudo retratada con gran pompa en sus pinturas a óleo, que reflejan su determinación marcial. Las reformas administrativas de María Teresa de Austria fueron igualmente ambiciosas y buscaban una mayor eficiencia y centralización del poder estatal. Antes de su reinado, los diversos dominios de los Habsburgos funcionaban con cierto grado de autonomía, lo que dificultaba una gestión unificada. La emperatriz trabajó incansablemente para centralizar la administración, creando un consejo de Estado que asesoraba directamente al monarca y estableciendo una burocracia más eficiente y profesional. Este proceso no solo optimizó la gestión de los recursos y la recaudación de impuestos, sino que también redujo el poder de los nobles locales, quienes tradicionalmente habían ejercido una gran influencia en sus territorios, consolidando así la autoridad del monarca sobre todo el imperio. En el campo educativo, María Teresa de Austria demostró una profunda convicción en el poder del conocimiento y la formación para el servicio al Estado. Ella fundó y reformó diversas universidades, como la Universidad de Innsbruck y la Academia Teresiana en Viena, promoviendo un enfoque más moderno y práctico en la enseñanza. Además, impulsó la educación primaria, creyendo que la formación básica de los ciudadanos era fundamental para el progreso general de la sociedad. Incluso, un hito importante fue la fundación de la primera Facultad de Medicina en Viena, un testimonio de su visión progresista y su creencia en la importancia de la ciencia para el bienestar y la fortaleza de su pueblo y su ejército. Las reformas económicas y fiscales de María Teresa de Austria fueron fundamentales para sostener el ambicioso programa de modernización del Estado. La emperatriz y sus ministros trabajaron para mejorar la recolección de impuestos, buscando un sistema más justo y eficiente que asegurara una base financiera sólida para el imperio. Además, promovió activamente el comercio y la industria, introduciendo políticas mercantilistas destinadas a aumentar la riqueza del Estado y fomentar el crecimiento económico dentro de sus dominios. Estas medidas, junto con las reformas militares, administrativas y educativas, consolidaron el poder de la monarquía Habsburgo y la transformaron en una potencia europea formidable, un logro que sus pinturas a óleo, aunque majestuosas, apenas pueden abarcar en su totalidad. A pesar de su imagen de fuerte soberana y de su dedicación al Estado, la vida personal de María Teresa de Austria fue intensa y estuvo marcada por una profunda devoción familiar. Estuvo casada con Francisco I, sacro emperador romano-germánico, una unión que, a diferencia de muchos matrimonios reales de la época, se basó en un afecto genuino. Sin embargo, el aspecto más notable de su vida familiar fue su rol como madre. María Teresa de Austria tuvo la asombrosa cantidad de 16 hijos, incluyendo a 2 futuros emperadores, José II y Leopoldo II, y a la famosa María Antonieta, quien se convertiría en reina de Francia.
La inmensa cantidad de embarazos y partos a lo largo de su vida, 16 en total, pasaron una factura considerable al cuerpo de María Teresa de Austria, un claro ejemplo de apodrecimiento físico provocado por el deber dinástico. Cada nacimiento era un riesgo y un desgaste para su salud. Un ciclo implacable que la dejó con la salud fragilizada y problemas de peso a medida que avanzaba en edad. La necesidad de asegurar una vasta descendencia para asegurar la continuidad de la dinastía Habsburgo significó un sacrificio personal y físico constante para la emperatriz, un aspecto raramente retratado en sus pinturas a óleo que la muestran imponente y majestuosa. En sus últimas décadas, María Teresa de Austria experimentó un notable declive en su salud, que contrastaba con la imagen de la joven y vibrante archiduquesa que había sido en su juventud. Sus últimos años estuvieron marcados por problemas cardíacos, una respiración difícil y edemas, es decir, acumulación de líquidos en el cuerpo. Su cuerpo se hinchó y se enfermó, evidenciando un pudrimiento que, aunque no tan deformante como en otros miembros de su dinastía por la endogamia extrema, sí representaba un calvario personal constante. Las pinturas a óleo de María Teresa de Austria, como la de Martin van Meitens, la muestran majestuosa y fuerte, pero esconden los problemas de salud y el sufrimiento físico que la emperatriz soportaba en silencio tras la escena pública. A pesar de las dolencias físicas, María Teresa de Austria mantuvo una profunda devoción a su fe católica y a su familia. Esta devoción era una fuente de fortaleza que la impulsaba en su misión de gobernar y proteger sus dominios. Sin embargo, su fe no la hacía dogmática. Era una líder profundamente pragmática y resiliente, capaz de tomar decisiones difíciles y adaptarse a las cambiantes realidades políticas de Europa. Su capacidad para conciliar un conservadurismo personal con la necesidad de reformas radicales la convirtió en una figura única e impresionante, un rasgo de carácter que se refleja en sus retratos en pintura a óleo, que irradian tanto piedad como determinación. El peso de la corona no solo se manifestaba en las batallas y las reformas, sino también en la constante preocupación por el futuro de su vasta herencia y por la compleja educación de sus 16 hijos. María Teresa de Austria supervisó personalmente la formación de sus descendientes, consciente de que de ellos dependería la continuidad de la monarquía Habsburgo. Esta dedicación, sumada a las exigencias del gobierno, representaba una carga inmensa que, si bien la fortalecía como líder, también contribuía al agotamiento físico y al apodrecimiento silencioso que la acompañaría en sus últimos años, una prueba de la exigencia del deber. La relación de María Teresa de Austria con sus ministros fue clave para el éxito de sus reformas. A diferencia de algunos monarcas absolutos que centralizaban todo el poder, ella supo rodearse de hombres capaces y confiables, delegando responsabilidades y escuchando sus consejos. Esta capacidad para formar un equipo eficiente y para implementar políticas innovadoras fue fundamental para modernizar el Estado Habsburgo y fortalecerlo internamente. Las pinturas a óleo que la muestran en consejo con sus ministros reflejan esta dinámica de colaboración y respeto mutuo, una faceta importante de su estilo de liderazgo. La Guerra de los Siete Años, 1756-1763, una continuación de su rivalidad con Federico II de Prusia por Silesia, fue otra prueba de fuego para María Teresa de Austria, que consumió vastos recursos y energía de su imperio. A pesar de los esfuerzos y sacrificios, no logró recuperar Silesia, lo que representó una dolorosa derrota personal para ella. Sin embargo, la guerra también demostró la efectividad de sus reformas militares y la resiliencia de su monarquía, que logró sobrevivir a un conflicto de proporciones
continentales, consolidando su estatus como una gran potencia europea. El papel de María Teresa de Austria como madre de 16 hijos, en un contexto donde la mortalidad infantil era alta y cada heredero era vital para la dinastía, añade una capa de complejidad a su vida. La preocupación por la salud y el futuro de sus descendientes era constante, un tormento silencioso que acompañaba el brillo de su corona. Las pinturas a óleo familiares la muestran rodeada de sus hijos, una imagen de felicidad que oculta las ansiedades y los sacrificios que implicaba asegurar la continuidad de su vasto imperio. La diplomacia matrimonial, una estrategia clave de los Habsburgos, alcanzó su cúspide bajo María Teresa de Austria. Los matrimonios de sus hijos con miembros de otras casas reales europeas no solo tejieron una intrincada red de alianzas, sino que también aseguraron la influencia de los Habsburgos en todo el continente. El más famoso de estos matrimonios fue el de su hija María, Antonieta con el Delfín de Francia, el futuro Luis XVI de Francia, un evento que, aunque prometedor en su momento, tendría un final trágico, mucho después de la muerte de María Teresa de Austria. La personalidad de María Teresa de Austria era una mezcla fascinante de piedad y pragmatismo. Su devoción católica era inquebrantable, pero no le impedía tomar decisiones políticas que a veces chocaban con los principios religiosos más estrictos. Era una monarca ilustrada en su visión de Estado y reformas, pero conservadora en sus valores personales y religiosos. Esta dualidad la hizo una figura compleja y efectiva, capaz de navegar las turbulentas aguas de su tiempo con una determinación férrea, a pesar del apodrecimiento físico que la acompañaría en sus últimos años. El impacto de las reformas de María Teresa de Austria fue tan profundo que transformó el Estado Habsburgo de una monarquía tradicional en una potencia moderna y centralizada. Ella no solo salvó a la dinastía de la fragmentación, sino que la fortaleció, sentando las bases para el imperio austríaco del siglo XIX. Este legado de modernización y consolidación es uno de los más importantes de su reinado, un testamento a su visión y a su incansable trabajo por el bien de su imperio y de su familia. La vida de María Teresa de Austria, por lo tanto, es una historia de inmensos desafíos superados con una voluntad de hierro, pero también de un apodrecimiento físico silencioso, producto del deber y la procreación. Sus pinturas a óleo, que la muestran majestuosa y poderosa, son la imagen que perduró para la posteridad, un símbolo de su grandeza. Sin embargo, detrás de esa fachada se esconde la historia de una mujer que cargó con el peso de un imperio y el sacrificio de su propio cuerpo, un costo humano inmenso que la convirtió en una de las soberanas más admirables y complejas de Europa. La inmensa cantidad de embarazos y partos a lo largo de su vida, 16 en total, pasaron una factura considerable al cuerpo de María Teresa de Austria, un claro ejemplo de apodrecimiento físico provocado por el deber dinástico. Cada nacimiento era un riesgo y un desgaste para su salud, un ciclo implacable que la dejó con la salud fragilizada y problemas de peso a medida que avanzaba en edad. La necesidad de asegurar una vasta descendencia para la continuidad de la dinastía Habsburgo significó un sacrificio personal y físico constante para la emperatriz. Un aspecto raramente retratado en sus pinturas a óleo que la muestran imponente y majestuosa. En sus últimas décadas, María Teresa de Austria experimentó un notable declive en su salud, que contrastaba con la imagen de la joven y vibrante archiduquesa que había sido en su juventud. Sus últimos años estuvieron marcados por problemas cardíacos, una respiración difícil y edemas, es decir, acumulación de líquidos en el cuerpo. Su cuerpo se hinchó y se enfermó, evidenciando un pudrimiento que, aunque no tan deformante como en otros miembros de 1900,
Su dinastía, por la endogamia extrema, sí representaba un calvario personal constante. Las pinturas a óleo de María Teresa de Austria, como la de Martin van Meitens, la muestran majestuosa y fuerte, pero esconden los problemas de salud y el sufrimiento físico que la emperatriz soportaba en silencio tras la escena pública. A pesar de las dolencias físicas, María Teresa de Austria mantuvo una profunda devoción a su fe católica y a su familia. Esta devoción era una fuente de fortaleza que la impulsaba en su misión de gobernar y proteger sus dominios. Sin embargo, su fe no la hacía dogmática. Era una líder profundamente pragmática y resiliente, capaz de tomar decisiones difíciles y adaptarse a las cambiantes realidades políticas de Europa. Su capacidad para conciliar un conservadurismo personal con la necesidad de reformas radicales la convirtió en una figura única e impresionante. Un rasgo de carácter que se refleja en sus retratos en pintura a óleo, que irradian tanto piedad como determinación. El peso de la corona no solo se manifestaba en las batallas y las reformas, sino también en la constante preocupación por el futuro de su vasta herencia y por la compleja educación de sus 16 hijos. María Teresa de Austria supervisó personalmente la formación de sus descendientes, consciente de que de ellos dependería la continuidad de la monarquía Habsburgo. Esta dedicación, sumada a las exigencias del gobierno, representaba una carga inmensa que, si bien la fortalecía como líder, también contribuía al agotamiento físico y al apodrecimiento silencioso que la acompañaría en sus últimos años, una prueba de la exigencia del deber. La relación de María Teresa de Austria con sus ministros fue clave para el éxito de sus reformas. A diferencia de algunos monarcas absolutos que centralizaban todo el poder, ella supo rodearse de hombres capaces y confiables, delegando responsabilidades y escuchando sus consejos. Esta capacidad para formar un equipo eficiente y para implementar políticas innovadoras fue fundamental para modernizar el Estado Habsburgo y fortalecerlo internamente. Las pinturas a óleo que la muestran en consejo con sus ministros reflejan esta dinámica de colaboración y respeto mutuo, una faceta importante de su estilo de liderazgo. La Guerra de los 7 Años, 1756-1763, una continuación de su rivalidad con Federico II de Prusia por Silesia, fue otra prueba de fuego para María Teresa de Austria, que consumió vastos recursos y energía de su imperio. A pesar de los esfuerzos y sacrificios, no logró recuperar Silesia, lo que representó una dolorosa derrota personal para ella. Sin embargo, la guerra también demostró la efectividad de sus reformas militares y la resiliencia de su monarquía, que logró sobrevivir a un conflicto de proporciones continentales, consolidando su estatus como una gran potencia europea. El papel de María Teresa de Austria como madre de 16 hijos, en un contexto donde la mortalidad infantil era alta y cada heredero era vital para la dinastía, añade una capa de complejidad a su vida. La preocupación por la salud y el futuro de sus descendientes era constante, un tormento silencioso que acompañaba el brillo de su corona. Las pinturas a óleo familiares la muestran rodeada de sus hijos, una imagen de felicidad que oculta las ansiedades y los sacrificios que implicaba asegurar la continuidad de su vasto imperio. La diplomacia matrimonial, una estrategia clave de los Habsburgos, alcanzó su cúspide bajo María Teresa de Austria. Los matrimonios de sus hijos con miembros de otras casas reales europeas no solo tejieron una intrincada red de alianzas, sino que también aseguraron la influencia de los Habsburgos en todo el continente. El más famoso de estos matrimonios fue el de su hija María Antonieta con el delfín de Francia, el futuro Luis XVI de Francia, un evento que, aunque prometedor en su momento, tendría un final trágico.
mucho después de la muerte de María Teresa de Austria. La personalidad de María Teresa de Austria era una mezcla fascinante de piedad y pragmatismo. Su devoción católica era inquebrantable, pero no le impedía tomar decisiones políticas que a veces chocaban con los principios religiosos más estrictos. Era una monarca ilustrada en su visión de Estado y reformas, pero conservadora en sus valores personales y religiosos. Esta dualidad la hizo una figura compleja y efectiva, capaz de navegar las turbulentas aguas de su tiempo con una determinación férrea, a pesar del apodrecimiento físico que la acompañaría en sus últimos años. El impacto de las reformas de María Teresa de Austria fue tan profundo que transformó el Estado Habsburgo de una monarquía tradicional en una potencia moderna y centralizada. Ella no solo salvó a la dinastía de la fragmentación, sino que la fortaleció, sentando las bases para el imperio austríaco del siglo XIX. Este legado de modernización y consolidación es uno de los más importantes de su reinado, un testamento a su visión y a su incansable trabajo por el bien de su imperio y de su familia. La vida de María Teresa de Austria, por lo tanto, es una historia de inmensos desafíos superados con una voluntad de hierro, pero también de un apodrecimiento físico silencioso, producto del deber y la procreación. Sus pinturas a óleo, que la muestran majestuosa y poderosa, son la imagen que perduró para la posteridad, un símbolo de su grandeza. Sin embargo, detrás de esa fachada se esconde la historia de una mujer que cargó con el peso de un imperio y el sacrificio de su propio cuerpo, un costo humano inmenso que la convirtió en una de las soberanas más admirables y complejas de Europa. El costo personal de asegurar la continuidad de la dinastía, con esa asombrosa cantidad de 16 hijos, fue una carga que el cuerpo de María Teresa de Austria soportó con estoicismo, pero no sin consecuencias. Cada parto, cada embarazo, fue un paso más hacia el deterioro físico que la marcaría en sus últimas décadas. Esta faceta de su apodrecimiento es quizás la menos visible en sus retratos oficiales, que priorizan la imagen de la soberana infatigable, pero fue una realidad constante en su vida privada, un sacrificio íntimo por el futuro de su casa. La salud fragilizada y los problemas de peso que María Teresa de Austria experimentó a causa de sus múltiples partos fueron una realidad innegable de su decadencia física. Sus últimas décadas la encontraron lidiando con problemas cardíacos, respiración difícil y edemas, un cuerpo hinchado y enfermo que contrastaba con la vitalidad de sus años mozos. Las pinturas a óleo, como la de Martin van Meitens, logran capturar su majestuosidad, pero ocultan la dura verdad de las dolencias que la afligían, mostrando la dualidad entre la imagen pública y el sufrimiento privado. A pesar del apodrecimiento físico que la aquejaba en sus últimos años, la mente de María Teresa de Austria se mantuvo lúcida y su voluntad inquebrantable. Continuó gobernando con firmeza, supervisando las reformas y tomando decisiones cruciales para el imperio hasta el último momento. Esta fortaleza mental, en contraste con su cuerpo debilitado, es un testimonio de su carácter excepcional. Las pinturas a óleo de su vejez a menudo intentan transmitir esta sabiduría y determinación, aunque el cansancio acumulado y la marca de la enfermedad son, para un ojo observador, cada vez más evidentes en su semblante. La figura de María Teresa de Austria, por lo tanto, es un faro que ilumina las complejidades de la realeza y el peso del deber. Ella no solo salvó a la monarquía Habsburgo de la fragmentación, sino que la transformó en un Estado moderno y centralizado, lanzando las bases para el imperio austríaco del siglo XIX. Su capacidad de conciliar el conservadurismo personal con la necesidad de reformas radicales la convirtió en una figura única e impresionante,
Un legado que, aunque marcado por el apodrecimiento físico, se erige como uno de los más importantes y exitosos de la historia europea. Estoy escribiendo el bloque 4. María Teresa de Austria es recordada como una de las soberanas más eficaces e importantes de la historia europea. Su reinado, que abarcó 40 años, no solo salvó a la monarquía Habsburgo de la fragmentación, un destino que parecía inminente tras la muerte de su padre, Carlos VI, sino que también la transformó en un Estado moderno y centralizado, sentando las bases para el imperio austríaco del siglo XIX. Su liderazgo, marcado por la resiliencia y una visión pragmática, fue fundamental para consolidar el poder de los Habsburgos en el corazón de Europa, enfrentando desafíos sin precedentes y reformando su vasto imperio para las nuevas realidades de la época, dejando un legado que perduraría por siglos. La capacidad de María Teresa de Austria para conciliar su conservadurismo personal con la necesidad de reformas radicales la convirtió en una figura única e impresionante en la historia de los monarcas ilustrados. Aunque era profundamente devota al catolicismo y a las tradiciones, entendió que la supervivencia de su Estado requería una modernización profunda en todos los ámbitos, desde el militar hasta el educativo y el económico. Sus pinturas a óleo, que a menudo la muestran con una expresión de piedad y determinación, capturan esta dualidad de su carácter, un equilibrio entre la fe y el pragmatismo, que fue clave para su éxito y para la transformación de su monarquía en una potencia formidable. Su vida, una historia de inmensos desafíos superados con una voluntad de hierro, también estuvo marcada por un apodrecimiento físico silencioso, producto del deber dinástico y la procreación. Los 16 embarazos y partos que su cuerpo soportó, aunque esenciales para asegurar la continuidad de la dinastía Habsburgo, la dejaron con la salud fragilizada y problemas de peso a medida que avanzaba en edad. Las pinturas a óleo, que la muestran majestuosa y poderosa, son la imagen que perduró para la posteridad, un símbolo de su grandeza. Sin embargo, detrás de esa fachada se esconde la historia de una mujer que cargó con el peso de un imperio y el sacrificio de su propio cuerpo, un costo humano inmenso que la convirtió en una de las soberanas más admirables y complejas de Europa. Las últimas décadas de María Teresa de Austria estuvieron marcadas por problemas cardíacos, una respiración difícil y edemas, es decir, acumulación de líquidos en el cuerpo. Su cuerpo se hinchó y se enfermó, evidenciando un pudrimiento que, aunque no tan deformante como en otros miembros de su dinastía por la endogamia extrema, sí representaba un calvario personal constante. Las pinturas a óleo de María Teresa de Austria, como la de Martin van Meitens, la muestran majestuosa y fuerte, pero esconden los problemas de salud y el sufrimiento físico que la emperatriz soportaba en silencio tras la escena pública. Su resiliencia, sin embargo, le permitió mantener las riendas del poder hasta el final, a pesar de su creciente fragilidad. El legado de María Teresa de Austria es tan vasto como los dominios que gobernó. Sus reformas militares, que modernizaron el ejército y lo hicieron competitivo, fueron cruciales para la defensa de su imperio. Sus reformas administrativas, que centralizaron el poder y crearon una burocracia eficiente, sentaron las bases del Estado moderno. Y sus reformas educativas, que promovieron la formación y fundaron la primera facultad de medicina en Viena, demostraron su visión progresista. Ella no solo salvó en la monarquía Habsburgo de la fragmentación, sino que la transformó y la fortaleció, asegurando su lugar como una potencia europea formidable. La figura de María Teresa de Austria, con su cuerpo en pudrimiento y su alma dedicada al deber,
Es un faro que ilumina las complejidades de la realeza y el peso del poder. Su historia nos recuerda que incluso los monarcas más poderosos, aquellos inmortalizados en grandiosas pinturas a óleo, son vulnerables a la fragilidad humana y a la inexorable marcha del tiempo y la enfermedad. Su legado es un testimonio de la incansable lucha por preservar un imperio, un sacrificio que, aunque implicó un costo personal inmenso, la elevó a la categoría de una de las soberanas más importantes y admirables de la historia europea. El costo personal de asegurar la continuidad de la dinastía, con esa asombrosa cantidad de 16 hijos, fue una carga que el cuerpo de María Teresa de Austria soportó con estoicismo, pero no sin consecuencias. Cada parto, cada embarazo, fue un paso más hacia el deterioro físico que la marcaría en sus últimas décadas. Esta faceta de su apodrecimiento es quizás la menos visible en sus retratos oficiales, que priorizan la imagen de la soberana infatigable, pero fue una realidad constante en su vida privada, un sacrificio íntimo por el futuro de su casa, un deber ineludible. La salud fragilizada y los problemas de peso que María Teresa de Austria experimentó a causa de sus múltiples partos fueron una realidad innegable de su decadencia física. Sus últimas décadas la encontraron lidiando con problemas cardíacos, respiración difícil y edemas, un cuerpo hinchado y enfermo que contrastaba con la vitalidad de sus años mozos. Las pinturas a óleo, como la de Martin van Meitens, logran capturar su majestuosidad, pero ocultan la dura verdad de las dolencias que la afligían, mostrando la dualidad entre la imagen pública y el sufrimiento privado que la acompañó hasta el final. A pesar del apodrecimiento y físico que la aquejaba en sus últimos años, la mente de María Teresa de Austria se mantuvo lúcida y su voluntad inquebrantable. Continuó gobernando con firmeza, supervisando las reformas y tomando decisiones cruciales para el imperio hasta el último momento. Esta fortaleza mental, en contraste con su cuerpo debilitado, es un testimonio de su carácter excepcional. Las pinturas a óleo de su vejez a menudo intentan transmitir esta sabiduría y determinación, aunque el cansancio acumulado y la marca de la enfermedad son, para un ojo observador, cada vez más evidentes en su semblante. La figura de María Teresa de Austria, por lo tanto, es un faro que ilumina las complejidades de la realeza y el peso del deber. Ella no solo salvó a la monarquía Habsburgo de la fragmentación, sino que la transformó en un Estado moderno y centralizado, lanzando las bases para el imperio austríaco del siglo XIX. Su capacidad de conciliar el conservadurismo personal con la necesidad de reformas radicales la convirtió en una figura única e impresionante, un legado que, aunque marcado por el apodrecimiento físico, se erige como uno de los más importantes y exitosos de la historia europea. El impacto de las reformas de María Teresa de Austria fue tan profundo que transformó el Estado Habsburgo de una monarquía tradicional en una potencia moderna y centralizada. Ella no solo salvó a la dinastía de la fragmentación, sino que la fortaleció, sentando las bases para el imperio austríaco del siglo XIX. Este legado de modernización y consolidación es uno de los más importantes de su reinado, un testamento a su visión y a su incansable trabajo por el bien de su imperio y de su familia, un esfuerzo que perduraría a través de los siglos. La vida de María Teresa de Austria, por lo tanto, es una historia de inmensos desafíos superados con una voluntad de hierro, pero también de un apodrecimiento físico silencioso, producto del deber y la procreación. Sus pinturas a óleo, que la muestran majestuosa y poderosa, son la imagen que perduró para la posteridad, un símbolo de su grandeza.
Sin embargo, detrás de esa fachada se esconde la historia de una mujer que cargó con el peso de un imperio y el sacrificio de su propio cuerpo, un costo humano inmenso que la convirtió en una de las soberanas más admirables y complejas de Europa. Su legado es un testimonio de cómo la determinación puede superar las adversidades incluso cuando el cuerpo flaquea. María Teresa de Austria no solo gobernó, reformó, modernizó y aseguró el futuro de una dinastía que había estado al borde del abismo. Su figura es un faro para aquellos que buscan entender el verdadero significado del liderazgo en tiempos de crisis. Las pinturas a óleo que la inmortalizan en su apogeo son un recordatorio constante de su poder, pero la historia completa revela la profundidad de su sacrificio personal y su apodrecimiento silencioso. En la trama del saber buscamos desvelar estas verdades, mostrando que incluso las figuras más icónicas de la historia no escapan a la fragilidad humana y a la decadencia. La historia de María Teresa de Austria, con su cuerpo en pudrimiento y su alma dedicada al deber, es un recordatorio sombrío de que el brillo de la corona a menudo esconde las sombras más oscuras. Sus pinturas a óleo hoy nos cuentan una verdad mucho más profunda, invitándonos a reflexionar sobre el verdadero costo del poder y el apodrecimiento que puede traer incluso para la más fuerte de las soberanas. Así, la monarquía Habsburgo, gracias a María Teresa de Austria, no solo sobrevivió, sino que se revitalizó, marcando un capítulo de prosperidad y consolidación que sería fundamental para su historia posterior. Su reinado, aunque no exento de conflictos, fue un periodo de estabilidad y crecimiento, un legado que se erige como un monumento a su habilidad como estadista y a su inquebrantable determinación. Las pinturas a óleo de María Teresa de Austria, que la muestran con su séquito y su familia, simbolizan esta era de renovación y la continuidad de una dinastía que ella salvó y transformó.